Los factores que contribuyen al riesgo de cáncer en general, por un lado están los factores genotípicos, es decir, lo que llamamos los SNPs de riesgo, los polimorfismos de riesgo. Y los llamamos SNPs porque son cambios de una única base, Single Nucleotide Polymorphism. Entonces, esos son los factores que realmente hacen que una persona tenga una mayor susceptibilidad a desarrollar un determinado tipo de cáncer desde el punto de vista genético, genotípico, y luego si a eso le unes determinados factores fenotípicos que pueden variar entre los distintos cánceres. En el cáncer de mama, por ejemplo, pues nosotros trabajamos mucho con lo que es la densidad mamaria, que es un importante factor de riesgo, los antecedentes familiares, la edad de la menopausia de la mujer, la edad al primer hijo, pues todos esos factores van sumando, de manera que luego cuando unes los factores genotípicos y los fenotípicos obtienes unos scores, unos datos que te van a clasificar a la persona en lo que puede ser una persona de alto riesgo, de moderado riesgo o de bajo riesgo para desarrollar un cáncer. Los modelos predictivos están empezando a desarrollarse desde hace un par de años o 3 años, porque hasta hace 2 o 3 años realmente no sabíamos cómo manejar los 300 digamos, polimorfismos de susceptibilidad que puede haber para el desarrollo de un cáncer de mama, ¿no? Entonces, desde distintos sitios se están desarrollando lo que llamamos los algoritmos de riesgo, que te permiten combinar todos esos factores y hacer e identificar a cada persona de la población general dentro de un determinado grupo de riesgo. Y entonces, obviamente, cada vez son más fiables, son más seguros, primero porque aumentan el número vamos conociendo un mayor número de SNPs, y cuantos más SNPs tienes, pues más certera es la prueba, por así decirlo. Y segundo, porque los factores fenotípicos se están también incorporando a estos modelos de predicción, y la verdad es que los factores fenotípicos pues están contribuyendo mucho y están favoreciendo mucho a una mejor clasificación de las mujeres de la población general, ¿no? Yo diría que a mí es un tema que me gusta mucho, creo que es uno de los temas más interesantes para los próximos años que va a venir. Es un tema que se va a aplicar a la población sana, no a la población enferma, y es un tema que puede ahorrar mucho dinero a la salud pública, a la sanidad pública, porque según esto, en el caso del cáncer de mama, pues por ejemplo no habría que hacer un cribado de mama desde los 45 años cada 2 años a todas las mujeres, sino que tú puedes seleccionar muy bien aquellas en las que puedes descargar todo el tema económico y hacerles un seguimiento más profundo, mientras que otras pues prácticamente no van a necesitar de ese seguimiento, ¿no? Es un poco jugar con eso. Estos modelos predictivos, por lo menos el que yo he presentado hoy en la charla, que es un modelo predictivo que ya lleva rodando desde el año pasado, está en 4 o 5 hospitales de nuestro país, en uno público y el resto en privados. Están como modelos pilotos, y están como modelos pilotos porque todavía no tienen ninguna guía que les haya dado el visto bueno desde el punto de vista sanitario, porque para eso realmente lo tienen que dar las distintas comunidades y necesitas un tamaño muestral muy elevado. Entonces, lo que estamos haciendo mientras se consigue ese tamaño muestral tan elevado es que hay hospitales que han mostrado interés y están haciendo sus pilotos con esta prueba, y la verdad pues bueno, pues estamos contentos por eso, ¿no? Pues porque se empieza a introducir ya en nuestro modelo sanitario, y realmente la gente, los oncólogos, ginecólogos que los están utilizando consideran que es uno de
los desarrollos más interesantes que vamos a tener para los próximos años. Es un modelo que no solamente en cáncer de mama, en cáncer de próstata también se está trabajando ya, en cáncer de colon también lo tienen, pero es que además es un modelo que se puede aplicar no solamente a cáncer, sino a las enfermedades genéticas que son responsables de las enfermedades complejas. Por ejemplo, los infartos de miocardio, la esquizofrenia o la diabetes, en fin, un montón de enfermedades de las que llamamos complejas o comunes, porque son muy frecuentes en la población y son muy frecuentes porque se deben a todo este conjunto de genes de susceptibilidad, que tenemos muchos genes que se tienen que combinar entre sí con factores fenotípicos, y con todo ello pues es lo que genera el riesgo a una persona. De manera que por eso digo que es algo que en los próximos años lo vamos a aplicar no a la población enferma, sino a la población sana, para estratificar a la población. Estratificar a la población en población de alto riesgo, de riesgo poblacional o de bajo riesgo, y que cada uno de esos grupos pueda tener un seguimiento individualizado. Trastornos psiquiátricos son problemas difíciles de definir y de clasificar, y que tienen un componente genético y un componente ambiental. El componente genético es importante, lo cual no significa que se hereden directamente de padres a hijos, pero que sí que tienen en general mucho componente genético. La heredabilidad, es decir, el componente genético heredable es mucho mayor en enfermedades psiquiátricas que en cáncer. O sea, el ambiente influye menos, aunque influye. Y la mayor parte de la contribución, la mayor parte de la variación genética heredable es variación común que tenemos todos, son como extremos de la normalidad. Aunque en algunas veces, en algunos problemas psiquiátricos y sobre todo problemas del neurodesarrollo, y particularmente los trastornos del espectro autista y la discapacidad intelectual, hay un porcentaje importante que son genes que están mutados, que están alterados, que es un problema. Pero la mayor parte de la variación de los problemas psiquiátricos es variación común, no genes que estén mal. En TEA, sin embargo, y en discapacidad intelectual, un porcentaje de genes están mutados, tienen un problema. Y esos son los que normalmente es más importante el diagnóstico genético, porque se puede hacer directo, y lo demás lo tenemos que ir conociendo poquito a poquito, gracias a estudios de asociación masivos en los que el Centro Nacional de Genotipado está teniendo un papel muy importante. La heredabilidad de los trastornos psiquiátricos es muy alta. Por ejemplo, TEA, esquizofrenia o trastorno bipolar es el 80% de la varianza genética debida a los genes y un 20% el ambiente. Cáncer de mama, por ejemplo, para poner un relativo, es 25% de la varianza es genética y 75% es ambiente. Dentro de la parte de los genes que están involucrados, hay dos aproximaciones. Una es genes que tienen un problema, genes mutados, genes que no funcionan bien. Eso es importante, ya te digo, en TEA y en discapacidad intelectual. Y la aproximación es secuenciación. Hay que analizar las letras del genoma a ver si alguna letra está mal. Y en TEA conseguimos un diagnóstico normalmente en el 25% de los casos, y en discapacidad intelectual un 40% de los casos. Para entender, en cambio, la variación común, que en problemas como esquizofrenia o trastorno bipolar o depresión es muy mayoritaria, la única manera es analizar el genoma de muchos casos y muchos controles, para poder entender qué genes están asociados, porque cada uno va a contribuir muy poquito al riesgo y van a ser muchos. Eso hay que hacerlo con estudios de asociación, con otra metodología. Es analizar 1 millón de letras del libro, del genoma, una letra por cada página, no analizar todas las letras, sino una por cada página, en decenas de miles de gente con problemas, con esquizofrenia o con trastorno bipolar o con depresión, y con controles, a ver qué es distinto para poder entenderlo mejor y diseccionarlo mejor. Hay que distinguir entre aquello que son genes mutados y genes y variación común. Es completamente distinto la estima del riesgo. Cuando es un gen mutado, pueden suceder dos cosas: que sea una mutación de novo, es decir, que la tenga el hijo y los padres no tengan. En ese caso, los padres no tienen más riesgo que la población general, no tienen de tener otro hijo con problemas.
pero ese hijo mutado tiene el 50% de posibilidades de transmitir el mutado a su descendencia. Si es la variación común, todavía no podemos estimar riesgo, porque es muy poquito lo que entendemos de riesgo, de población general. Solamente en aquello que es genes mutados, genes funcionales, donde sí podemos estimar el riesgo y el riesgo de transmisión. En trastornos de neurodesarrollo, que es donde más utilidad directa tiene, es importantísimo. ¿Por qué? Primero, para hacer asesoramiento genético a la familia. Tienen el derecho a tener otro hijo que no tenga ese problema, y si no, tiene mucho riesgo empírico de tenerlo. Lo segundo, es importante el diagnóstico para predecir comorbilidades, para saber qué puede tener. Es que puede tener una arritmia, es que va a tener una epilepsia, es que le va a ir bien, es que le va a hacer eficacia un tratamiento, cuál es el tratamiento más idóneo. Para eso es también muy importante. Y sobre todo para anticiparse a los problemas y a las comorbilidades. Por eso el diagnóstico en este tipo de problemas es tan importante. Y son problemas muy frecuentes. Trastorno del espectro autista es el 1% de la población, discapacidad intelectual el 2% de los recién nacidos. Entonces son temas tremendamente importantes y de muchísimo impacto. En lo que se refiere a variación común, riesgo de cualquier persona normal de tener un problema, en psiquiátricas no tenemos capacidad para estimarlo. La tendremos. Que sirva para algo o no, ya lo veremos. De momento ni siquiera tenemos capacidad para poder estimarla con una cierta probabilidad. En Galicia en genética tenemos una estructura, yo creo que más eficaz que en el resto del país, porque en vez de estar dispersa por cada hospital o por cada servicio del hospital, está concentrado todo en una estructura grande de genómica que se llama la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, que depende del Sistema de Servicio Gallego de Salud. Entonces, claro, el volumen de casos es enorme y la coste-eficacia es mejor. Por eso normalmente es más fácil el poder organizar allí cosas y trasladarlas más rápidamente. Farmacogenética, por ejemplo, se traslada, que no se traslada todavía en otros sitios. Autismo y discapacidad intelectual se cubre mejor que en otros sitios, no del todo. Pero claro que tiene la ventaja de la organización, es un tema de organización y de gente. Tiene que venir de la mano, sería muy importante que hubiera especialidad en genética. España es el único país del mundo desarrollado y sin desarrollar, que no tiene, en vías de desarrollo, que no tiene la especialidad de genética. El único país de Europa. Es un retraso enorme. Yo creo que cuando se implemente la especialidad se ayudará a la organización. Pero de todos modos, los distintos sistemas de salud en España, como está transferido a las comunidades autónomas, tienen que meditar cómo organizarlo, seguramente hacer acciones efectivas y sobre todo teniendo en cuenta el gran boom que viene de la medicina personalizada, cómo organizarlo de forma coherente, de forma eficaz y de forma racional. Cada sistema de salud tendrá que hacer un esfuerzo. Pero de todos modos yo creo que cuando haya la especialidad se ayudará a la implementación de una mayor calidad.